¿Sabías que podés transformar el ajo común en un antibiótico natural mucho más potente, que además no irrita el estómago y no deja mal aliento? Hoy vamos a preparar el famoso ajo fermentado en miel. Si buscas fortalecer el sistema inmune en forma real, bajar la inflamación crónica o mejorar tu salud intestinal, este es el video más importante que vas a ver hoy. No es solo una receta, es biotecnología casera. Vamos a ver cómo la fermentación transforma los compuestos del ajo para que tu cuerpo los absorba al 100%. Vamos a lo concreto. Para entender por qué esto funciona hay que hablar un poquito de química. El ajo crudo es excelente, pero tiene un problema, que es volátil e irritante. Cuando el ajo entra en contacto con la miel cruda y empieza a fermentar, la alicina, que sería el componente antibiótico del ajo, se transforma en compuestos mucho más estables, como por ejemplo la S-alilcisteína, SAC. ¿Qué hace la SAC en tu cuerpo? Es un antioxidante brutal. Protege tus arterias, ayuda a regular la presión y lo más importante es soluble en agua, lo que significa que tu cuerpo la aprovecha muchísimo mejor que el ajo crudo. Al usar miel sin pasteurizar, estamos activando un proceso de fermentación salvaje. Esto crea un alimento vivo que llega a tu intestino para alimentar a tus bacterias buenas. Por eso es un probiótico. Y aquí está el eje intestino-cerebro que tanto habla la ciencia. Y hoy confirma que un intestino sano produce neurotransmisores como la serotonina. Por eso, este remedio no solo sana el cuerpo, sino que te ayuda a equilibrar tu estado de ánimo y a bajar los niveles de ansiedad. Aunque hoy la ciencia lo esté validando, esto se usa hace miles de años en la India. En los textos médicos antiguos lo llaman un método de rejuvenecimiento. El problema del ajo para mucha gente es que es muy caliente y genera acidez, pero los antiguos descubrieron que la miel doma esa agresividad del ajo. Al fermentar el ajo en miel, logramos que el beneficio de la limpieza del ajo entre a nuestro cuerpo de forma suave, sin quemar, permitiendo que personas que antes no toleraban el ajo ahora puedan usarlo como medicina diaria. Y ahora vamos a la receta. Los ingredientes que necesitamos para esta receta es una cabeza de ajo, miel orgánica. La miel tiene que ser orgánica, no tiene que ser la miel pasteurizada del supermercado, porque si estuviera pasteurizada tendría sus enzimas muertas y no podríamos hacer el proceso de fermentación. Necesitamos miel pura, la que se cristaliza. Esta tiene una cantidad de años en nuestra despensa. ¿Ven? Está bien, tiene una parte más líquida, pero tiene mucho cristalizado, porque es espectacular esta. La traemos de un productor de ranchos. Por otro lado, los ajos no tienen que estar brotados, no tiene que tener el brotecito, eso es lo único. Así que vamos a pelar todos estos dientitos de ajo. Ahora los vamos a pelar y lo otro que vamos a necesitar es un frasco limpio, muy limpio, de mermelada, puede ser estos de 200 mililitros, 250 mililitros. Tiene que estar muy limpio, muy bien, lo pueden limpiar con agua y detergente simplemente, pero lo que sí tiene que estar es hiper seco, no tiene que tener ni una gotita de agua para que no nos complique el proceso de fermentación. Esto lo vamos a dejar apartado. Vamos a pelar los ajos, cada uno lo hace a su manera, con la técnica que tenga, como quieran. Así con cada uno de ellos. Vamos a hacer un poco de magia. Ahora que ya los pelamos, necesitamos liberar la alicina del ajo. Para ello es necesario darles un buen golpe, sin picarlos, no es necesario picarlos, simplemente le damos un golpe así, de esta manera, para que rompa las paredes celulares. La alicina no existe en el ajo entero, en el diente de ajo entero. Se crea por una reacción química al romperse las células. Si no los machacamos, no vamos a tener medicina.
Ahora vamos a dejar los ajos machacados sobre la tabla unos 10 minutos. Esto permite que la reacción química de la alicina se complete. Una vez que pasaron esos 10 minutos, vamos a meter los ajos en el frasco. Suavemente, sin apretarlos. Y vamos a cubrir el frasco con miel. Esta parte quizás sea un poco difícil si tienen la miel así como un poquito más densa. Vamos a dejar 1 centímetro de aire libre antes de la tapa, porque la fermentación produce gas carbónico y el contenido se va a expandir. Si lo llenamos hasta el tope, se va a desbordar. Ahí vamos. A ver esta que carga más. Como ven, es como que no se va expandiendo rápidamente porque está densa, pero va a llegar a todos los huequitos. Solo tenemos que tener paciencia y esperar que la miel se acomode. Vamos a moverla un poco, así. ¿Ven? Ahí salen burbujitas de aire porque se va acomodando. Otra cosa que podemos hacer eso es una cucharita larga, pues un palito de madera. La vamos a mover un poquito para que ayudarlo a que llegue a todos los rinconcitos y para que salga el aire. Ahí lo vamos ayudando un poco donde vemos que puede quedar aire, ¿sí? Para que cubra completamente. Luego ya va a ir bajando de a poco solo, no se preocupen. Ahí le dejamos ese centímetro libre. Ahí. Entonces vamos a esperar un poquito a que se acomode bien la miel para taparlo. Lo tapamos bien. Y ahí voy a explicarles todo lo demás que es súper importante. Cómo almacenarlo, cómo cuidarlo, cuál es la dosis. Vamos a ello. Y ahora presta atención a estos detalles técnicos porque son los que te van a asegurar que el remedio sea exitoso. Durante las 2 primeras semanas el frasco va a juntar presión. Por eso, cada 2 días, abrí la tapa del frasco 2 segundos para que suelte el gas y volver a cerrar enseguida. Bueno, ven, ahí se ven todas las burbujitas. Estamos en el 3er día y ahí es donde lo tenemos que abrir. ¿Ven cómo se mueve? Se va liberando el gas. Eso es lo que tenemos que hacer cada tanto, cada 2, 3 días, a veces un poquito más. Como hemos dejado espacio, tenemos más tiempo. Vas a ver burbujitas pequeñas y eso está bien, es señal de que está vivo. ¿Cuánto tiempo tenés que esperar? El punto óptimo es 1 mes. Vas a notar que la miel se vuelve líquida, como el agua, y los ajos bajan, se hunden. Ahí ya podés empezar a consumirlo. Se va haciendo más líquida la miel y los ajos van a empezar a bajar a medida que la miel se hace líquida y se van a ir al fondo. Y ahí quiere decir que ya está preparado. ¿Cuál es la dosis recomendada? 1 diente de ajo y 1 cucharadita de miel 1 vez por día a la mañana. Siempre en ayunas. Es ideal para los meses de invierno o cuando te sentís agotado o agotada. ¿Cómo se almacena? Lo vamos a guardar en un lugar oscuro y seco. Una vez que pase ese mes de reposo, lo que podemos hacer es guardarlo en la heladera. Por ejemplo, si vivimos en un lugar muy cálido, podemos guardarlo en la heladera y va a durar años. Se guarda en la heladera una vez que la fermentación se estabiliza, una vez que vemos ese proceso, que la miel se vuelve líquida y que los ajitos se hunden. Seguridad. Si ves que cuando abrís el frasco tiene olor a podrido o ves moho negro o verde en la superficie, a descartarlo. El ajo fermentado debe oler a ajo dulce y profundo. Hacer tu propia medicina es recuperar tu soberanía. Este frasco es una herramienta de salud que cualquiera puede tener en su cocina. Si te sirvió toda esta información, la receta, contame en los comentarios, así sigo profundizando en estos temas.
¿Tenés miel orgánica, miel pura? Podés empezar hoy mismo. ¿Qué te parece? Es tener un potenciador de inmunidad ahí en la cocina, a mano. Mi nombre es Danae Aguilar. Muchas gracias por acompañarme en este video. Y si te gustaría profundizar entre tu conexión mente, cuerpo y espíritu, te espero en mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo por acá una tarjetita para que puedas ir a visitarlo. Pero si no te gusta la miel, o no te gusta este proceso y te gusta más otro tipo de procesos más salado, tengo otra forma de fermentar ajo que es excelente. Y te voy a dejar el video para que lo puedas ir a ver. Te lo dejo por acá. Si te gustó este video, si te gusta este tipo de contenido, te pido que me lo hagas saber dejando un dedito arriba, dejándome un comentario y sobre todo compartiéndolo. También te invito a suscribirte a este canal. Les mando un abrazo fraterno y hasta la próxima. Chao.